Un idealista llega a gobernar un pueblo olvidado, sin agua, sin luz, sin presupuesto. Le dan solo dos cosas para gobernar, una constitución y una pistola. ¿Ustedes qué harían? ¿Seguir la letra de la ley o sobrevivir con lo que haya? La ley de Herodes de Luis Estrada arranca como una fábula sencilla. Un hombre ingenuo llega a ser presidente municipal de un pueblo que parece condenado al abandono. Pero muy pronto, la realidad le enseña una lección brutal. En un sistema podrido, la honestidad no es una virtud, es una condena. Lo que al principio parece una misión idealista, se convierte en una espiral de aprendizaje perverso. Vargas descubre que las reglas del juego no están en la Constitución, sino en la práctica. Cobrar mordidas, torcer la ley, obedecer al partido y, si hace falta, usar la pistola. Esta vez no voy a contarte simplemente cómo un hombre se corrompe. Quiero ser un poco más incómodo. Quiero entender que la película funciona como una radiografía de un sistema diseñado para producir corrupción. La ley de Herodes nos muestra que no se trata de manzanas podridas, sino de un árbol entero que obliga a sus frutos a podrirse. Durante los próximos minutos vamos a desmenuzar los engranajes de ese sistema, cómo la falta de recursos empuja al abuso, cómo la ley se convierte en teatro, cómo el partido absorbe a todos los actores sociales, cómo un hombre se transforma en la caricatura perfecta del poder, y que juntos descubramos qué pesa más en una sociedad, la buena voluntad de un individuo o las reglas invisibles que todos lo obligan a obedecer. Cuando Luis Estrada decidió ambientar la ley de Herodes en 1949, no lo hizo por casualidad. Era un momento clave, el México de la posguerra, con un partido revolucionario institucional, el PRI, consolidándose como una maquinaria hegemónica. El país estaba modernizándose a medias, con discursos de progreso en la capital y un abandono sistemático en las zonas rurales. Estrada entendió algo muy poderoso. Contar la corrupción en tiempo presente podría ser peligroso. Recordemos que la película tuvo problemas de censura, pero hacerlo en el pasado le permitía disfrazar la crítica y al mismo tiempo dejaba claro que estaba hablando de un mal que no empezó ayer, ni mucho menos terminó con el cambio de siglo. El truco satírico de Estrada fue simple pero brillante. Si decimos que esto pasa en los años 40, todos lo reconocemos como una parodia de México actual, porque los vicios no cambiaron, solo cambiaron los nombres, los colores de los partidos y las formas de encubrirlo. Y aquí está lo escalofriante. Más de 20 años después del estreno de la ley de Herodes, seguimos viendo el mismo guión. Hoy los discursos hablan de transformación y de acabar con la corrupción de raíz. Pero la vida cotidiana nos recuerda que los baches se arreglan con favores, que los contratos siguen teniendo compadrazgos y que el poder político todavía reparte castigos y premios como si fueran favores personales. La sátira de Estrada funciona porque no se burla solo del PRI, sino de un mecanismo cultural y político mucho más profundo. Nos recuerda que la corrupción en México nunca se trató de individuos malvados aislados, sino de un sistema que desde el inicio enseñó a cada funcionario la misma lección: el que no tranza, no avanza. Lo curioso es que el pueblo de San Pedro de los Aguaros parece congelado en el tiempo. Calles polvorientas, servicios públicos inexistentes, líderes corruptos. ¿Les suena familiar? Hoy, 70 años después de la fecha en la que ocurre la película, todavía tenemos pueblos enteros en México que viven en las mismas carencias, con gobernantes que llegan a prometer salvación y terminan reproduciendo la misma lógica clientelar. Entonces, la ley de Herodes no es solo un retrato del pasado vergonzoso, es un espejo incómodo que seguimos cargando en la actualidad. Y es justo ese espejo el que nos permite entender por qué Juan Vargas no es un personaje aislado, sino el molde de una clase política que se repite una y otra vez, sin importar los colores de la bandera detrás de ellos. Al inicio de la ley de Herodes, Juan Vargas es casi un arquetipo de funcionario inocente,
Un burócrata gris, obediente, que acepta el puesto porque nadie más lo quiere. Su misión, gobernar un pueblo olvidado con un presupuesto que no existe. Es fácil identificarse con él en esos primeros minutos. El hombre común enfrentándose a una tarea imposible. Estrada lo pinta casi como un mártir, alguien con buenas intenciones, pero colocado en un escenario donde esas intenciones son inútiles. Y es justo ahí donde comienza la espiral. La presión de la comunidad, la indiferencia del partido, la falta de recursos. Vargas descubre que la ley y la moral no sirven para resolver nada. Lo único que funciona es torcer las reglas. Lo interesante es que Vargas no da el salto a la corrupción de golpe. Primero justifica pequeños actos. Es por el bien del pueblo. Hay que recuperar lo que se invierte. Todos lo hacen. Son esas racionalizaciones las que lo transforman de funcionario obediente al déspota local. Y aquí es donde la sátira de Estrada se conecta con nuestra realidad contemporánea. ¿Cuántas veces hemos escuchado las mismas justificaciones en boca de políticos actuales? La lógica de Vargas no envejeció. Sigue viva en cada funcionario que se presenta como víctima de las circunstancias, pero que termina usando el poder para beneficio propio. La transformación psicológica de Vargas está marcada por un contraste irónico. Cuanto más invoca la Constitución, más ilegales se vuelven sus actos. Es como si la ley fuera una coartada, un disfraz para encubrir el abuso. En este punto ya no es el burócrata obediente, es un pequeño tirano que se siente legitimado por el sistema. Y lo más inquietante es que su corrupción no surge de un deseo personal desmedido, sino de una lección que el mismo entorno le enseña. Para sobrevivir en el poder, hay que usarlo en beneficio propio. Vargas es el ejemplo perfecto de cómo el sistema no necesita villanos de caricatura para corromperse. Solo necesita individuos dispuestos a obedecer las reglas no escritas. Y al obedecerlas, tarde o temprano, terminan convertidos en lo que juraron combatir. De la ingenuidad a la tiranía. El viaje de Vargas no es solo personal. Nos recuerda que cualquier persona, puesta en esas condiciones, puede acabar actuando igual. Lo fascinante en la ley de Herodes es que Vargas no parte como un villano. Es más bien un burócrata mediocre, con poca ambición y muchas carencias. Pero al llegar a San Pedro de los Aguaros, lo primero que descubre es que no tiene recursos. El presupuesto del ayuntamiento está vacío, las arcas están saqueadas, y los pocos papeles oficiales que posee no sirven para resolver nada. En otras palabras, el sistema le entrega un poder sin herramientas, un cargo sin los medios para cumplirlo. Y aquí está la trampa. Estrada nos muestra con crudeza que cuando la institucionalidad está rota, el funcionario debe elegir entre ser inútil o convertirse en depredador. Vargas comienza cobrando impuestos atrasados, pero pronto esas acciones se vuelven arbitrarias. Confisca bienes, se apropia de terrenos, usa la ley como excusa para saquear. Lo interesante es que no lo hace porque de repente le nazca la ambición, sino porque el mismo sistema lo empuja a justificar su poder de alguna manera. Cinematográficamente, estas escenas están cargadas de simbolismo. La cámara enmarca los objetos confiscados, un puerquito, una máquina de coser, herramientas de trabajo, con la misma solemnidad con la que otras películas mostraría trofeos de guerra. El poder de Vargas se construye, literalmente, sobre los despojos de su propio pueblo. Y en ese gesto está la crítica. La corrupción no surge solo de la maldad individual, sino de un entramado institucional que castiga la honestidad y recompensa el abuso. El clientelismo aparece como la otra cara de la moneda. Vargas no solo confisca, también reparte favores, permisos, excepciones, todo a cambio de lealtad. La película lo retrata casi como un trueque medieval. No hay Estado de Derecho, hay favores personales. El alcalde no es un servidor público, sino un señor feudal que reparte migajas para mantener la obediencia. Y aquí, como comentario, podemos ver un eco actual. Cada vez que escuchamos de programas sociales usados con fines electorales
o de presupuestos dirigidos a lealtades en lugar de a necesidades, no estamos tan lejos de lo que muestra Estrada. La película nos recuerda que cuando los recursos se vacían y los controles desaparecen, lo único que queda es el poder desnudo, disfrazado de legalidad. En ese sentido, la ley de Herodes nos plantea una tesis brutal. El sistema no necesita grandes conspiraciones para producir corruptos. Basta con poner a alguien en un cargo sin recursos ni límites y dejar que la ley se convierta en un pretexto para sobrevivir. Vargas no inventa la corrupción, simplemente aprende a jugar un juego que ya estaba escrito. Uno de los aspectos más brillantes de la ley de Herodes es cómo retrata la ley no como un instrumento de justicia, sino como un disfraz para legitimar el poder. Vargas se convierte en un hombre de ley, pero su código legal no es más que un compendio de excusas para justificar abusos, cobros indebidos y hasta asesinatos. La Cámara de Estrada subraya este absurdo. Vemos a Vargas con su manual en la mano, recitando artículos como si de un sacerdote que predica desde las Escrituras se tratara. Y aquí encontramos la primera clave simbólica. La ley es tratada como un texto sagrado, pero pervertido. Vargas no lee para impartir justicia, sino para torcerla, para adaptar la norma a su conveniencia. Es una liturgia vacía, un ritual hueco que sirve para justificar decisiones tomadas de antemano. La política en la película está cargada de rituales vacíos. Los mítines, las ceremonias oficiales, las inauguraciones. Todos son eventos donde la forma importa más que el fondo. Estrada lo filma como espectáculos teatrales, con escenarios adornados y discursos grandilocuentes. Pero detrás no hay nada más que miseria, corrupción y clientelismo. El pueblo es reducido a una audiencia pasiva, espectadores obligados de un teatro de poder. Si lo pensamos bien, aquí está una de las críticas más feroces de la película. El sistema político mexicano convirtió la ley y los rituales en armas de control, no en herramientas de justicia o democracia. En lugar de servir al pueblo, sirvieron para legitimar abusos y perpetuar el poder. Hoy podemos ver ecos de esto cada vez que se realizan consultas, informes o ceremonias que parecen más espectáculos mediáticos que ejercicios reales de participación. El cine de Estrada además juega con la ironía. La cámara se detiene en los aplausos automáticos, en la gente que repite consignas sin convicción, en los símbolos patrios usados como escenografía. Todo nos grita que el poder necesita espectáculo, que la política no se sostiene solo con decisiones, sino con la representación continua de un orden que todos fingen respetar. En última instancia, la ley de Herodes nos dice que la ley, sin justicia, no es más que un teatro grotesco, y que la política, cuando se reduce a ritual, se convierte en parodia de sí misma. Una parodia que el pueblo debe soportar como espectador, pero que tarde o temprano, como sugiere el final de la película, genera hartazgo y violencia. La gran tragedia que plantea la ley de Herodes no es únicamente el ascenso de Vargas al poder, sino lo que ese ascenso significa para el pueblo de San Pedro de los Aguaros. A lo largo de la película vemos cómo la comunidad, al inicio incrédula, termina normalizando los abusos. Los habitantes entregan sus bienes, pagan mordidas. Con cada concesión, con cada silencio, se va tejiendo un nuevo orden, el del sometimiento. Aquí es donde la película nos muestra que la corrupción no solo corroe instituciones, deja cicatrices en la sociedad misma. La gente aprende a desconfiar, a negociar, a callar. Se erosiona la idea de justicia y se instala la certeza de que así son las cosas. Y lo más doloroso es que estas cicatrices no sanan fácilmente. Se heredan, se transmiten de generación en generación. Cuando la corrupción se convierte en paisaje, la ciudadanía deja de imaginar alternativas. Al final de la película es una bofetada simbólica. Vargas, el burócrata gris que alguna vez fue víctima del sistema, se convierte en el verdugo de su propio pueblo. Pero lo inquietante no es solo su transformación, sino la idea de que alguien más tomará su lugar cuando él caiga. El sistema sigue, el ciclo se repite y el pueblo sigue pagando el costo.
Si pensamos en nuestra realidad, cada vez que un escándalo de corrupción se normaliza, cada vez que un abuso de poder se maquilla con discursos, esas cicatrices se profundizan. Y lo que la película nos recuerda es que la verdadera consecuencia de la corrupción no es solo el enriquecimiento de unos cuantos, sino la mutilación de la confianza social. En ese sentido, la ley de Herodes no solo critica a los políticos, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando una sociedad aprende a convivir con el abuso como si fuera parte de la naturaleza. Y esa advertencia, más de 20 años después, sigue vigente. Al terminar la ley de Herodes, uno no puede evitar sentir una mezcla de risa amarga y desolación. La sátira de Luis Estrada no es solo un retrato de México de mediados del siglo XX, es un espejo incómodo que sigue devolviendo nuestra propia imagen, porque lo que nos muestra no es solo un personaje corrupto, sino un sistema diseñado para fabricar corrupción. Hemos visto cómo Vargas, empujado por la falta de recursos y controles, aprende que la única manera de sobrevivir es abusando de los demás. Hemos visto cómo la ley, ese supuesto pilar de justicia, se convierte en un libro hueco usado como escudo, casi como una Biblia torcida que justifica cada atropello. Y hemos visto cómo los rituales políticos transforman el poder en un espectáculo vacío, donde la forma importa más que el fondo. Cuando la corrupción se institucionaliza, no solo roba dinero, roba futuro. Más allá de la sátira, lo que Luis Estrada nos entrega es un ejercicio de memoria, un recordatorio de cómo se construyó un sistema que parecía eterno y de cómo esas cicatrices aún marcan la piel de nuestra democracia. El cine, en este caso, se vuelve una herramienta política en sí misma. Nos invita a no olvidar, a mirar de frente lo que preferimos enterrar, a hacernos la importante pregunta: ¿hemos logrado romper este ciclo o seguimos atrapados en él, aplaudiendo mecánicamente mientras alguien más nos lee, con solemnidad absurda, los artículos de una ley que ya no significan nada?